Buenas tardes. Bien, vamos a continuar con el tema en el que nos quedamos la última clase, que parece que hemos tenido un par de clases atrasadas. Pero bueno, vamos a retomar. Ya no nos falta mucho de lo que tenemos que ver. Y nos quedamos en las losas, en el tema de losas o el diseño de losas, que primero, bueno, tomamos el caso de, o explicábamos más bien, el cómo se comportan estos elementos, de qué tipos de losas existen, qué tipos de losas podemos usar en las construcciones. Un tema que habíamos visto también, de alguna manera lo explicamos desde el punto de vista constructivo, en bueno, los que están conmigo en la clase de ingeniería de costos, ahí abordamos el tema, ¿no? De los tipos de losas que existen, porque hablábamos de pues, los diferentes estilos constructivos y procesos constructivos que se pueden dar en las estructuras. Y bueno, aquí lo retomamos, ¿no? El tipo de losas que hay y cómo se comportan. Y hablábamos de las losas en una dirección, que, bueno, es importante diferenciarlas de las losas que se flexionan en dos direcciones. Las que se flexionan en una dirección, decíamos, son las losas que tienen una forma más rectangular y que entonces la flexión se provoca solamente en el sentido corto, en el lado corto de la losa, no en el lado largo. Entonces nosotros, de hecho, en las losas más grandes, si las apoyamos sobre vigas, podemos forzar a que los tableros solamente queden en una dirección, o sea, esto es que la losa solo trabaje en el sentido corto, poniéndole apoyos, ¿no? Y forzando a que los tableros queden rectangulares. Eso se hace mucho en las estructuras donde vamos a usar los aceros, por ejemplo, o donde vamos a usar viga y bovedilla, que son losas que solo trabajan en una dirección, y entonces forzamos a que solo trabajen en una dirección poniéndole apoyos, ¿no? A ciertas distancias para que se formen tableros rectangulares. Entonces, bueno, cuando hablamos de losas en una sola dirección, pues son las que se presenta, repito, la flexión solo en el sentido más corto, y consideramos que la losa queda apoyada o simplemente apoyada en esos dos apoyos laterales, y para nosotros es como si fuera una viga, ¿no? Aunque la losa incluso tuviera apoyo perimetral, si está alargada, o sea, si está rectangular alargada, entonces trabaja solamente en una dirección. B. Hicimos un ejemplo en la última clase de una losa de 3 por 5 metros, una losa de entrepiso, donde teníamos una losa de 10 centímetros con mortero, bueno, con pegapiso y piso en la parte de arriba y yeso en la parte de abajo, en el plafón. El concreto de 200, el acero de 4200, y con los pesos volumétricos calculamos de los materiales, calculamos su carga, ¿no? La carga uniformemente distribuida que consideramos, tomando en cuenta el peso del piso, del adhesivo del piso, de la losa del concreto y del yeso. Hicimos solamente una combinación de carga viva más carga muerta, tomando la carga viva del reglamento para una casa habitación, y para un área menor de 36 metros cuadrados tomamos una carga viva de 170 kilogramos por metro cuadrado. El área tributaria que tenemos en realidad es de 15 metros nada más para esta losa, ¿no? Para este tablero, le llamamos así. Entonces, bueno, calculamos una carga última con el factor de carga para cargas permanentes nada más, no estamos considerando carga accidental, entonces nos queda de 1.4 por los 520.527 que están calculados en el análisis de cargas, y nos queda una carga uniformemente distribuida de 0.738 toneladas por metro. Decíamos, como la losa la consideramos solo trabajando en una dirección, o sea, en el sentido corto, como si fuera una viga que está apoyada en este claro de los 3 metros, no en el claro de los 5, sino en el claro de los 3, que es en donde se flexionaría primero.
Bueno, pues entonces la consideramos como una viga simplemente apoyada, por lo tanto el momento WL cuadrado sobre 8 y nos queda un momento de 0.830 toneladas por metro. ¿Cómo se diseña? Bueno, comentamos también en la clase pasada, el diseño pues, es muy parecido a diseñar una viga. De hecho, lo que estamos haciendo es prácticamente diseñando una viga. Nada más que esa viga la consideramos que tiene 1 metro de ancho y un peralte pequeño, ¿no? Peralte de 10 centímetros, peralte total y peralte efectivo de 8, considerando un recubrimiento de 2 centímetros. Entonces aquí tenemos las dimensiones, peralte total de 10, peralte efectivo de 8, la D minúscula famosa, y consideramos que es una viga de 1 metro de ancho. Esto es, a la losa le tomamos en cuenta nada más una franja de 1 metro. Y los armados que nos salgan en esa franja de 1 metro, pues simplemente los repetimos a lo largo de toda la viga. Entonces, la diseñamos como tal. Podemos resolver cuánto necesitamos de acero para esta viga de 1 metro de ancho, y con este peralte, y con esta carga, ¿no? Con este momento. Entonces, lo podemos resolver de varias formas, resolviendo la ecuación cuadrática, usando la fórmula directa, o usando las gráficas de ayuda, ¿no? Para calcular el porcentaje de acero. En este caso, se decide utilizar las gráficas de ayuda, entrando con este valor, que es el momento entre el ancho por el peralte efectivo al cuadrado, y como resultado entramos a esta gráfica, y como resultado tenemos el índice de acero. Entonces, usamos este método de la gráfica y nos da de 0.0037. Si ustedes usan el método con la fórmula directa o utilizan el de la ecuación cuadrática, les va a salir algo parecido, no igual, ¿no? Porque evidentemente aquí pues hay un factor de apreciación gráfica, ¿no? Cuando tomamos una lectura de una gráfica, pues tenemos una variación. Entonces, bueno, en este caso lo tomamos de la gráfica, con eso calculamos el área de acero, este índice de acero 0.0037 por el ancho de 100 y por el peralte efectivo de 8, nos da un área de 2.96 centímetros cuadrados. Esa es la cantidad de acero que necesitamos para cada metro de ancho de la losa. Lo distribuimos, decidimos qué varilla usar. Entonces, si usamos una varilla de 3/8, que es una varilla muy común en una losa de una casa habitación, porque son losas que tienen estos niveles de carga, no necesitan más, a menos de que sea una losa, una casa habitación, pero que le vayamos a poner una carga muy grande. Bueno, nos aumentan mucho los momentos y eso hace que el índice de acero crezca y que por lo tanto no lo podamos resolver con varilla de 3/8, que tendremos que usar varillas de media o de 3/4, ¿no? No podemos usar tampoco diámetros muy grandes porque el peralte del concreto, el peralte de la losa es pequeño. Ahí entramos en el tema del sobrereforzamiento, entonces tendríamos que cambiar de sección, la losa ya no sería de 10, tendría que ser más grande, o sea, mayor espesor, o si no nos da tampoco, tenemos que cambiar a una losa aligerada, por ejemplo, ¿no? Una losa reticular. Pero bueno, no es el caso, el nivel de carga es normal, es bajo, entonces proponemos acero de 3/8 y calculamos la separación con esta expresión que está aquí, que es muy fácil de entender, ¿no? A subíndice 0 es el área de acero de cada varilla de 3/8. Una varilla de 3/8 tiene 0.71 centímetros cuadrados. Entonces, si hacemos una proporción, digamos, que el área de una varilla de 3/8 es a la separación, como el área de acero total es a 100 centímetros, que es el ancho total, entonces despejamos de aquí la separación y tenemos 100 por 0.71 entre 296, que es el área total, y esto nos da la separación a la que tenemos que poner estas varillas, 23.98, o sea, a cada 24 centímetros. Entonces, ese es el acero que le vamos a poner a la losa, varilla de 3/8 a cada 24 centímetros, por cada metro de ancho, pero finalmente pues lo hacemos en todo lo largo de la losa, ¿no? O sea, es exactamente igual. Y es importante la colocación del acero, o sea, la orientación del acero. Recuerden que las varillas irían en el sentido de los 3 metros, porque es en donde se están necesitando más, ¿no? Ahora, en el otro sentido, le tenemos que poner acero también. O sea, finalmente tenemos que hacer una cuadrícula. Pero el acero que va en el otro sentido, solamente lo colocamos como acero de refuerzo para la contracción, dilatación de la temperatura, que le solemos llamar acero mínimo por temperatura.
para evitar que la losa, el concreto de la losa se agriete. Y evidentemente, pues debe de quedar más separado porque no se necesita para soportar flexión. La flexión solamente está ocurriendo en el sentido corto. Entonces, la cantidad de acero que le ponemos, armado por temperatura en el otro sentido, lo hacemos de acuerdo a las normas y nos dicen que en todo elemento estructural, pues no debe de ser menor esta área de acero a esta expresión que está aquí, donde el X subíndice 1 es la dirección del elemento en la dirección del refuerzo, y el FY, bueno, pues es el esfuerzo del acero. Entonces, también el reglamento nos da la oportunidad de simplemente poner un porcentaje mínimo, ¿no? Entonces, para elementos que están protegidos de la intemperie, 0.002, y para elementos que no están protegidos de la intemperie, 0.003. ¿En qué casos son estos? Bueno, esto es un poco una especificación que se usa mucho en las zapatas, por ejemplo, los cimientos. O en losas, pero que no tienen ninguna otra protección arriba de ellas, por ejemplo, las losas de azotea. Entonces, bueno, en este caso, pues es una losa de entrepiso, está protegida contra la intemperie, entonces tomamos el acero mínimo de 0.002. Esto lo multiplicamos por el ancho, por el peralte, y nos da un área de acero, que es el área de acero mínima que podemos poner por temperatura. Y es de 2 centímetros cuadrados. Volvemos a calcular la separación si proponemos varilla de 3/8, volvemos a calcular la separación con la misma expresión que lo hicimos antes, y esto nos da una separación de 35 centímetros, 35.5. Pero también tenemos una restricción en las normas de una separación máxima permitida. Y para las losas, esa separación máxima es 50 centímetros o 3.5 veces el peralte, lo que se llama chico de las dos cosas. En este caso, 3.5 veces el peralte es 35 centímetros. Entonces es más chico 35 centímetros y nos quedamos con esa separación máxima. Nos había dado que la podemos poner a 35.5, bueno, simplemente nada más la ponemos acá a 35. Entonces, los armados finales de esta losa del ejemplo es que nos quedan en el sentido de los 3 metros, en el sentido corto, pues el acero que finalmente va a soportar la flexión y el momento flexionante, y que nos queda a cada 24. Y en el otro sentido ponemos varillas a cada 35 centímetros, que solamente es acero mínimo por temperatura. Y de esta manera pues queda resuelto, ¿no? El armado de la losa. Así se diseña, vaya, una losa, que en este caso pues es una losa que solo se flexiona en una sola dirección. Bueno, losas en dos direcciones, ese es el tema que había quedado pendiente. Esto que acabo de explicar del ejemplo anterior, bueno, lo habíamos visto ya en la última clase. El tema que sigue, losas en dos direcciones, son aquellas que se apoyan en todo su perímetro y que la relación que hay entre un lado y el otro, entre sus lados, no es justamente rectangular, ¿no? Entonces, la losa se va a flexionar en un sentido y en el otro también. En uno más que en el otro, precisamente dependiendo de la relación que hay entre sus lados, ¿no? Finalmente, no necesariamente la losa es cuadrada, puede ser también ligeramente rectangular, pero sus lados no son iguales. Entonces, tenemos un lado más corto que el otro. Y eso provoca que la flexión, bueno, se produzca en los dos sentidos, pero en un lado haya más flexión que en el otro. Entonces, ¿qué tipo de losas son estas? Bueno, pues la mayoría de las losas, ¿no? Si ustedes diseñan la losa para una habitación por ejemplo, una habitación normal de una recámara, generalmente esto es 3,5 por 4 metros, entonces no es una losa cuadrada, porque tiene 50 centímetros más de un lado, 3,5 por 4, pero tampoco es rectangular como para nada más flexionarse en un sentido, ¿no? Entonces, forzosamente, la flexión de la losa por la carga distribuida ocurre en los dos sentidos, en los dos claros, en el de 3,5 y en el de 4. Tal vez el de 3,5 tome un poco más de esfuerzo que el de 4, pero se va a flexionar en los dos. Y es el caso también de que puede ser una losa como esta, que esté apoyada perimetralmente, esto es, en sus 4 lados, ¿no? Ya sea apoyada directamente en muros, que es muy común en las casas habitación, que la losa esté apoyada directamente en muros en los 4 lados, o si es la losa
por ejemplo, de una estructura a base de columnas y traves, bueno, pues que la losa esté apoyada también en los 4 lados sobre traves, no sobre muros, pero sí sobre traves, que a su vez se apoyan sobre columnas, ¿no? Entonces, esto es a lo que le llamamos losas apoyadas perimetralmente. Y a los claros pues les llamamos A subíndice 1, A subíndice 2. A subíndice 1 generalmente en todos los textos que puedan encontrar y en los ejemplos que puedan ver, casi siempre se les suele llamar así a los claros de un lado y del otro, con la letra A minúscula, y el subíndice 1 y el subíndice 2. La 1 es el claro más corto y A subíndice 2 es el claro más largo. Bueno, existen también losas en 2 direcciones apoyadas directamente sobre columnas. A este sistema se le llama losa plana, también ya lo habíamos comentado. Aunque suene un poco raro que le llamamos losa plana, porque generalmente casi todas las losas son planas, a este sistema en particular así se le llama, losa plana. Entonces, cuando ustedes escuchen que se va a usar en una estructura una losa plana, se refieren a esto, a una losa que está apoyada directamente sobre las columnas sin traves, ¿no? O sea, a diferencia de esto, estas también son columnas, pero entre columna y columna hay traves, o sea, se están formando marcos, y sobre las traves está apoyada la losa. Acá en este sistema de losa plana no hay traves que formen marcos, simplemente están las columnas y directamente encima de ellas está la losa. Para lograr esto es necesario que la losa no penetre, que la columna no se encaje o no penetre en las losas, siendo la losa un elemento muy delgado. Entonces, lo que se acostumbra a hacer es ponerle a las columnas un ábaco y un capitel. A veces uno de los dos nada más, a veces los dos. Y esto es a lo que nos referimos con ábaco y capitel. El capitel de una columna es una ampliación en la zona de contacto que tiene la columna con la losa. Esto es, aquí se amplía la sección de la columna, ¿no? Mediante una ampliación de sus dimensiones en el concreto y por lo tanto también en los armados. Y el ábaco es también una ampliación de la columna, del contacto de la columna con la losa, pero en realidad es también una ampliación de la losa en su espesor. Si se fijan, el ábaco pues es como una pequeña losa cuadrada o rectangular que está sobre la columna y que le aumenta el espesor de concreto a la losa. O sea, en esta zona, la losa tiene el espesor de la losa más el espesor del ábaco. Entonces, bueno, ambas cosas sirven para que la columna no penetre en la losa, por un lado, pero también para que este nudo que se está formando aquí se vuelva un nudo pues, más resistente, ¿no? Más rígido, por la ausencia de las traves. Estamos hablando que entre columna y columna no hay traves, solamente la losa. La losa, por lo tanto, está haciendo ahí un poco la función de las traves, ¿no? de formar, está haciendo la función un poco de formar un marco entre las dos columnas, o las columnas que sigan, ¿no? Bueno, este sistema de losas planas ya no se suele usar tanto porque tiene sus riesgos, sobre todo en las zonas sísmicas. Incluso en el reglamento del Distrito Federal, de la Ciudad de México, en las normas técnicas, se menciona todavía, pero no se recomienda su uso. Y las especificaciones para usarlo pues se volvieron mucho más estrictas en la última versión de las normas. Entonces, ya no es tan recomendable. Lo mejor es pues tener traves entre columna y columna para que se formen los marcos y la losa simplemente apoyarla sobre las traves. Bueno, losas aligeradas. También son losas que usamos en dos sentidos. O sea, recuerden que estamos hablando de losas en dos direcciones, en dos sentidos, que se flexionan en los dos sentidos. Y las losas aligeradas finalmente son losas como cualquier otra, nada más que cuando tenemos claros más grandes o niveles de carga más altos, entonces si usáramos losa maciza, llega un momento en que necesitamos peraltes muy grandes de la losa. Y un peralte muy grande de una losa maciza, estoy hablando de más de 15 centímetros, o sea, de 15 centímetros para arriba, es un volumen de concreto muy alto y muy pesado. Entonces, lo que hacemos es aligerar
poder poner esa losa de mayor peralte, pero aligerándola, porque no necesariamente necesitamos, bueno, no se necesita en realidad toda la sección de concreto para soportar los esfuerzos. Entonces, le podemos hacer como huecos, ¿no?, a la losa. Y eso es a lo que le llamamos losas aligeradas. Estas losas aligeradas pues, pueden ser losas planas, o sea, apoyadas directamente sobre las columnas, o pueden ser losas apoyadas en vigas, que están formando marcos con las columnas, ¿no?, losas apoyadas perimetralmente. Cuando hablamos de losas aligeradas, en estructuras de marcos con columnas y traves, pues casi siempre estamos hablando de losas aligeradas que también les llamamos losas nervaduradas, ¿no?, losas con nervaduras, o también llamadas losas reticulares. Y bueno, hay que cumplir con ciertos requisitos. La distancia, por ejemplo, entre las nervaduras o entre las travesitas que forman la cuadrícula de nervaduras, no debe ser mayor que un sexto del claro de la losa en la dirección en que se mide la dirección de las nervaduras. Se pueden analizar como losas macizas, aunque sean aligeradas. El ancho de las nervaduras, o sea, de las travesitas, no debe ser menor de 10 centímetros y el peralte no debe ser mayor de 3.5 veces. Aquí es 3.5, ¿no? No se alcanza a ver muy bien el punto, pero es 3.5 veces el ancho mínimo de la nervadura. O sea, empezamos ahí con las restricciones, ¿no?, de las normas. El espaciamiento libre entre nervaduras no debe ser mayor de 75 centímetros. Esto es, el espacio entre nervaduras, pues es el espacio que queda hueco, ¿no?, el espacio que ocupan los casetones. Entonces nos están diciendo que no debe ser mayor de 75 centímetros. Cuando se utilice bloc hueco de concreto como elemento aligerante, que casi ya no se usa, antes de que hubiera la espuma de poliestireno, que es el unicel, la manera en que se aligeraban las losas, se usaban mucho los blocs huecos de concreto, que pues, las aligeraba, pues no las aligeraban tanto porque el bloc pues, también pesaba, ¿no? Cuando ya fue más comercial, digamos, el espuma de poliestireno, el famoso unicel, y además más barato, entonces ya se dejó de usar mucho el bloc hueco. Digo, se puede seguir usando, claro, y está todavía ahí en las normas considerado, pero ya cada vez se usa menos, teniendo acceso a la espuma, ¿no?, porque con la espuma pues aligeramos muchísimo más, aparte de que con la espuma podemos hacer casetones de la medida que queramos, ¿no?, muy fácilmente, porque se puede cortar muy fácil, o incluso se pide a la medida, ¿no? Bueno, entonces, cuando se utiliza bloc de concreto hueco como elemento aligerante, el espesor de concreto sobre el bloc, que es la zona de compresión, no será menor de 4 centímetros, ni de 1/12 de la distancia libre entre las nervaduras, entre las travesitas. Cuando se utilicen moldes recuperables o espuma de poliestireno, el espesor de concreto sobre ellos no será menor de 5 centímetros, o sea, tenemos que poner un espesor mayor cuando usamos espuma que cuando usamos bloc, y no debe ser tampoco menor de 1/12 de la distancia libre entre las nervaduras. Bueno, entonces aquí tenemos una planta de una losa aligerada con nervaduras, o losa reticular, que también le llamamos, donde podemos ver ahí los blocks, o los casetones, depende de qué usemos, y un corte en donde vemos finalmente un corte de la losa, pues vemos cómo están las travesitas que forman las nervaduras, y entre ellas pues está el bloc hueco o el casetón de espuma, con queramos. Y aquí están acotadas pues estas restricciones que acabamos de leer. Entonces, B, que es el espaciamiento, el ancho de la nervadura, debe ser mayor de 10, ¿no? No podemos poner nervaduras o viguitas menores de 10 de ancho. T debe ser mayor a 4, T es el recubrimiento o la capa de compresión de concreto que queda arriba de los blocks. Debe ser mayor a 4 o mayor a L sobre 12. H, que es el peralte total, debe ser menor a 3.5 veces el ancho. Si usamos un ancho de 10 en las traves, pues no podemos usar un peralte de más de 35 centímetros. L, que es el espaciamiento que hay entre una trave y otra para
para el bloque de espuma o el bloque de concreto debe ser menor a 75 centímetros. Y bueno, la restricción de que si es poliestireno o moldes recuperables, T debe de ser mayor a 5 centímetros, el concreto que queda arriba de él. ¿Y qué le llamamos a eso? Capa de compresión. Bueno, para el análisis de las losas perimetrales, de las losas que se apoyan perimetralmente y no trabajan solo en una dirección, sino trabajan en dos direcciones, existen varios métodos. Existe el método del reglamento del Instituto Americano del Concreto, del ACI. Existe el método de los coeficientes de las normas técnicas complementarias del reglamento de la Ciudad de México. Existe el método de igualación de flechas, esto es el método de igualación de deformaciones en un sentido y en el otro. Existe el método de la franja, que es analizar la losa por franjas como si fuera una viga. Y el método de elemento finito, que ese ya ustedes lo conocen, que es un método matricial. Entonces, bueno, dependiendo de la importancia de la losa y de la estructura que estemos diseñando, pues vamos a elegir un método. Evidentemente, el método más preciso es el método del elemento finito. Después, tal vez el siguiente en precisión, pues sería el método de igualación de flechas. Y después los menos precisos, pero que no se descartan, o sea, el reglamento nos los permite usar porque sí son adecuados, ¿no?, para este tipo de diseños o este tipo de análisis de la losa, es el método de los coeficientes de las normas técnicas del reglamento de la Ciudad de México o el método del ACI. El que más usamos, repito, para losas de estructuras en donde la losa solamente es sistema de piso, que la losa no sea un elemento que utilicemos para soportar otro tipo de esfuerzos en la estructura, sino que solamente sea el sistema de piso. El método que más usamos es el método de las normas técnicas, el método de coeficiente. Bueno, y es el que vemos aquí justamente, del que hacemos un ejemplo para entender cómo funciona. En realidad es muy sencillo. Este método contempla losas coladas monolíticamente con los apoyos y losas no coladas monolíticamente con los apoyos. ¿La diferencia cuál es? Una losa colada monolíticamente con los apoyos, esto es, que la losa está colada junto con la trave donde se está apoyando, o con la viga donde se está apoyando, o con el cerramiento del muro donde se está apoyando, ¿no? Cuando están apoyados sobre muros, el muro en la parte de arriba tiene una dala de cerramiento. Recuerden que los muros de mampostería, y les ponemos elementos de concreto alrededor de ellos para confinarlos, les llamamos muros confinados. Y esos elementos que confinan al muro, son elementos de concreto y son los castillos y las dalas, ¿no? Rodeamos al muro con castillos y dalas, ¿no?, secciones. Entonces, bueno, la parte de arriba del muro, pues tiene una dala que le llamamos dala de cerramiento, que es donde termina el muro. Y sobre esa dala de cerramiento, pues ponemos la losa. Entonces, la losa en realidad está apoyada sobre la dala de cerramiento, que a su vez está apoyada sobre el muro. Bueno, si la losa es una losa para un sistema de vigas y columnas, ¿no?, un sistema de marcos, de una estructura de un edificio que está hecho a base de marcos, de columnas y traves, bueno, pues la losa está apoyada sobre las traves. Bueno, cuando colamos la losa junto con esas traves o junto con esas dalas de cerramiento, ya queda monolítico el concreto. Bueno, pues vamos a tener esa consideración. Ahorita vamos a explicar por qué. Y cuando no está colada monolíticamente con el apoyo, que está separada, así como lo vemos aquí, que la trave o la dala de cerramiento se coló primero, y después de que ya está colado esto, se pone la losa, la cimbra, y se coloca la losa y se cuela, bueno, pues no quedan conectadas, solamente queda apoyada encima la losa, ¿no? Entonces, el comportamiento de estas dos cosas es diferente. Y no es difícil de entender. ¿Qué va a pasar con un comportamiento y con el otro? Bueno, si a esta losa le aplicamos carga, ¿qué pasa aquí en la conexión? ¿Quién me puede decir?
O sea, evidentemente la carga que está aplicada en la losa, porque la losa es la que recibe toda la carga del entrepiso, pues la transmite a la trave, ¿no? Y la losa se va a tratar de flexionar en el claro que tenga. Pero, ¿qué pasa entre la losa y la trave? Si está colada monolíticamente. A ver, nadie. Es por la, bueno, hay mejor distribución de cargas y no se genera la junta fría. Bueno, no se genera la junta fría porque estás colando monolíticamente. Lo de la distribución de cargas no es mejor la distribución de cargas, simplemente hay una distribución de cargas diferente, ¿no? Pero lo que se está generando es que se está generando aquí un elemento mecánico, justamente un momento flexionante en la conexión. Porque estamos conectando rígidamente a la losa con el apoyo. Y entonces, sin que llegue esto sin que lo podamos llegar a considerar un empotramiento, bueno, hay un cierto grado, ¿no?, de empotramiento. ¿Qué pasa con una losa que solamente la apoyamos sobre la viga, pero que no están conectadas? O sea, simplemente está apoyada ahí. Bueno, pues justamente esto es un apoyo simple. ¿Qué pasa en un apoyo simple respecto a la flexión? Bueno, pues que no se genera momento aquí, porque la losa teóricamente puede girar libremente, ¿no? Entonces, si aquí a la losa le ponemos carga, entonces esta losa sobre el apoyo puede girar libremente. La losa se va a flexionar, va a tener un momento flexionante, pero no se lo va, ese momento flexionante de la losa no se lo va a transmitir al apoyo, porque no están conectadas entre ellas, ¿no? Nada más está apoyada. Bueno, esa es la diferencia entre una losa que colamos monolíticamente con el apoyo y una losa que no colamos monolíticamente con el apoyo. Constructivamente tiene sus ventajas y desventajas, por eso existen las dos cosas, ¿no? Constructivamente, sobre todo las losas en una casa habitación, cuando no las colamos monolíticamente con el apoyo, bueno, pues tenemos la problemática de que pues la losa se mueve diferente a cómo se mueve el apoyo al momento de que la cargamos, y entonces entre ellas puede haber una ligera separación y pueden entrar humedades, se aparece una grieta por fuera, ¿no?, por un lado del muro, porque esa grieta, y no es una grieta que cause un peligro, pero sí es una grieta que nos causa problemas constructivos, porque pues se ve ahí la separación, ¿no? En cuanto la losa está cargando y se está deformando, como no está conectada con la trave o con la dala, entonces entre ellas aparece una grietita que luego las vemos por ahí horizontales, ¿no? Una grieta horizontal. Abajito de la losa vemos una grieta horizontal, como si se estuviera separando del muro, y hasta nos extraña porque decimos, bueno, pues si le está cargando al muro, ¿por qué esa grieta, ¿no?, horizontalmente? Bueno, es que lo está cargando, pero también la losa se está flexionando, y entonces este extremo de la losa, pues si es, por ejemplo, una losa que aquí termina, como esta que está aquí dibujada, pues el extremo de la losa tiende como a levantarse, ¿no? O sea, imaginen así que se pone curva, ¿no?, la losa. Y entonces este extremo de aquí como que se levanta, y eso es lo que provoca la grieta. ¿Qué ventajas tiene entonces? Bueno, que necesita menos acero, ¿no?, para que, o sea, la losa de todos modos funciona bien, la podemos diseñar tal cual, pero como como no se produce momento, como en este caso, entonces el acero solamente es aquí abajo, como lo pueden ver aquí, ¿no? Pero en una losa que está conectada con el apoyo, con esta trave que es el apoyo, o la dala que es el apoyo, entonces sí se genera un momento, y se genera un momento negativo, de hecho. Entonces tenemos acero en la parte de abajo, pero también necesitamos ponerle acero en la parte de arriba para soportar el momento negativo que se está provocando. Ese acero negativo, del momento negativo, no es en toda la losa, nada más se lo tenemos que poner en el punto donde llegue el apoyo, ¿no?, a una cierta distancia, y ahí lo cortamos. Y es ese acero negativo que ustedes seguramente han escuchado y han visto en las losas, que le llaman bastones, que llega el acero positivo por acá, por abajo, y cuando ya se acercan al muro o al apoyo,
levantan ese acero, lo doblan hacia arriba y lo pasan hacia arriba, al lecho superior, ¿no? Porque pues está generando ahí un momento negativo con el apoyo. Entonces, bueno, esas son las diferencias entre una losa colada monolíticamente y una losa colada no monolíticamente. Repito, tienen pros y contras, cada quien decide cómo la usa dependiendo de dónde la está usando, ¿no? Bueno, los momentos flexionantes, en el caso del tema de la losa perimetral y usando el método de coeficientes, ¿no? El método que nos ponen en las normas técnicas, los momentos flexionantes de diseño se calculan haciendo uso de unas tablas que vienen ahí en las normas técnicas con algunas limitaciones. Los tableros son aproximadamente rectangulares, lo que decíamos hace un rato, no son cuadrados exactamente, sino son aproximadamente rectangulares. La distribución de las cargas es aproximadamente uniforme. Si no tenemos cargas más o menos uniformes, no podemos usar el método. Cuando no tenemos cargas uniformemente repartidas, bueno, una losa, bueno, pues cuando tenemos cargas puntuales sobre todo, ¿no? O que la losa tiene un uso particular, no necesariamente, o sea, un uso diferente, no necesariamente la losa clásica de una casa habitación o de un edificio de oficinas, sino que puede ser una estructura que tenga las losas sean para alojar maquinaria o que sean talleres o sean fábricas, o sea, un uso distinto, en donde la concentración de cargas no sea uniforme, sino que haya una concentración en puntos particulares. Cuando eso sucede, que tiene esas cargas raras, bueno, no podemos usar el método de los coeficientes. Entonces, este método solo es válido si las cargas son aproximadamente uniformes, ¿no? O sea, uniformemente distribuidas. Cosa que recuerden, en la realidad no existe, ¿no? Así lo consideramos, pero en la realidad no existe. Por ejemplo, las cargas en una casa-habitación. No sé si alguno de ustedes ahorita está en un segundo piso de su casa, pues las cosas que están ahí en la habitación donde estén, pues no están distribuidas, ¿no? O sea, no están distribuyendo su peso en toda la losa. Algunas cosas están más concentradas en un lado, hay una zona de la losa donde no hay nada, entonces ahí no hay carga, y luego hay más muebles y cosas que están pegados a la pared, ¿no? Entonces, en la realidad, la carga no está uniformemente distribuida. Así lo consideramos para simplificarnos la vida, ¿no? Pero bueno, es válido, repito, cuando hablamos de losas con niveles de carga ligeros, ¿no? Casas habitación, oficinas, etc. Cuando ya hablamos de losas para una estructura que va a tener niveles de carga más altos porque son bodegas o porque tienen maquinaria encima, o qué sé yo, cualquier cosa así que le provoque cargas muy grandes, bueno, entonces ahí ya no podemos hablar de cargas uniformemente distribuidas, pero también ya no podemos usar este método, ¿no? Porque ya este es un método simplificado, ya tendríamos que usar, aparte de que forzosamente nos veríamos obligados a usar un software de análisis, el software, bueno, pues ya usaría el método de elementos finitos, y ya pondríamos las cargas más reales en el lugar en donde están, ¿no? Entonces, bueno, requisitos decíamos, o limitaciones: tableros aproximadamente rectangulares, distribución de cargas aproximadamente uniforme, y los momentos negativos en un apoyo común de los tableros no deben diferir entre sí una cantidad mayor al 50% del menor de ellos. Esto es, ¿qué es eso? Bueno, cuando la losa que estamos diseñando, las losas que estamos diseñando están conectadas, o sea, porque están continuas, como este dibujo que ven aquí, que es, bueno, pues imaginen que esta es una habitación, esta es la habitación de al lado y esta es la habitación de al lado, ¿no? O sea, hay 3 habitaciones. Entonces vamos a ponerle losa a las 3 habitaciones. Y si colamos la losa toda de un jalón, bueno, pues entonces esta losa pues, va a quedar continua, le llamamos, ¿no? O sea, hay continuidad. Porque pues el concreto va a estar todo corrido y el acero que le pongamos de refuerzo pues, también va a estar todo corrido en las 3 habitaciones, ¿no? En los 3 claros. Entonces, los momentos negativos en un apoyo común de los tableros, o sea, por ejemplo, este muro que está aquí, es apoyo común entre la losa de la izquierda o el tablero de la izquierda y la losa o tablero de la derecha, ¿no?
Los dos se están apoyando en este. Entonces, eso es a lo que le llamamos apoyo común de dos tableros que son adyacentes, ¿sí? Y lo que nos dice el método es que los momentos negativos que se produzcan aquí no deben diferir entre sí más del 50% del menor de ellos, porque no necesariamente son iguales los dos. Y aquí tenemos, bueno, un diagrama, está un poco choco el escaneado, pero bueno, aquí tenemos un diagrama justamente de momentos de lo que pasa con una losa como esta. Si tomamos esta franja de 1 metro de ancho, entonces tenemos esto como una viga, ¿no? Y es una viga que está apoyada aquí en el muro, en otro muro, en otro muro, en otro muro. Y entonces, con claros distintos. Y entonces, tenemos un momento positivo que se convierte en un momento negativo en el apoyo intermedio, luego vuelve a ser positivo, luego otra vez vuelve a ser negativo en el apoyo del muro de aquí, y luego vuelve a ser positivo, ¿no? Termina en cero y termina en cero en los extremos, porque ya acá ya no hay continuidad, ya la losa ya se acaba ahí. Entonces consideramos que el momento ahí vale cero. Bueno, entonces, la diferencia entre un momento negativo de la izquierda y el momento negativo de la derecha no debe de ser de más del 50% del menor de ellos, el que sea más chico de los dos. Si se fijan, no tienen el mismo valor. El momento negativo de la izquierda es más chico que el momento negativo de la derecha. ¿Por qué puede suceder eso? Bueno, porque tengamos cargas distintas y porque los claros sean diferentes también. Bueno, otra restricción, la diferencia de momentos en el apoyo común no deberá ser mayor del 50% del menor de los momentos. Esta diferencia deberá distribuirse entre los momentos adyacentes. Puede omitirse el cálculo de deflexiones si el peralte de la losa es mayor que el perímetro del tablero dividido entre 250. Esto nos sirve desde el principio para proponer de qué peralte vamos a poner la losa, porque lo que hacemos es que entonces medimos el peralte, medimos el perímetro del tablero. Imaginen que este es un tablero, una losa, que tiene sus 4 lados. Imaginen que no está este corte, ¿no? Sino que aquí hay una losa que está así completa. Entonces, sumamos este lado, más este lado, más este lado, más este lado, y ese es el perímetro. Lo dividimos entre 250, y el valor que nos dé, ese es el peralte mínimo que le debemos de dar a la losa, para no tener que calcular deflexiones. Esto es para que la losa no se deforme tanto, ¿no? Es una restricción. Y eso nos sirve para de una vez de ahí proponer qué peralte de losa vamos a usar. También eso nos sirve para saber si vamos a poder usar una losa de concreto maciza, o si vamos a tener, o si nos va a salir muy peraltada, pues vamos a tener que cambiar a una losa aligerada. ¿Sí? Bueno. Nos dicen que para calcular el perímetro, la longitud de los lados discontinuos se incrementa en un 50% si los apoyos de la losa no están colados monolíticamente, o un 25% cuando estén colados monolíticamente. ¿Qué es un lado discontinuo? Bueno, un lado discontinuo es, por ejemplo, este, donde termina aquí. A la derecha ya no hay losa, ¿no? Entonces ya no hay continuidad de la losa. Y este otro de acá también es un discontinuo. A la izquierda de aquí ya no hay losa, entonces hay discontinuidad. Pero también acá, este lado de la losa, todo este lado de los tres claros, pues tampoco tiene losa de este lado, aquí se acabó, entonces no hay continuidad. Eso es un lado discontinuo. ¿Qué es un lado continuo? Bueno, pues acá adentro, esta losa tiene continuidad con la losa que sigue, o sea, está conectada, ¿no? Entonces hay continuidad entre estos claros. Por lo tanto, por ejemplo, el tablero de aquí en medio tiene este lado discontinuo, lado de arriba, pero los dos lados, de izquierda y derecha, están continuos, ¿no? Porque hay losa de un lado y losa del otro. Está continuo, está conectada. Y acá abajo, si la losa continúa con otra losa, bueno, pues también sería continuo. Si la losa termina aquí, bueno, pues entonces es también un lado discontinuo. Estos de la esquina tienen lado discontinuo y un lado continuo. Bueno, a eso se refiere con lados continuos y lados discontinuos. Entonces, en el cálculo del perímetro, nos dicen que incrementemos la longitud, se debe de incrementar un 50% si los apoyos no están colados monolíticamente y un 25% cuando estén colados en los lados discontinuos. En losas alargadas deberá tomarse a los claros
igual el claro largo, igual a 2 veces el claro corto. Lo que comentábamos hace rato, ya se convierte en una losa que solo trabaja en una línea. Bueno, esto de las losas alargadas y de toda esta especificación que estamos hablando, es aplicable cuando el esfuerzo en el acero es menor a 2.520 kilogramos por centímetro cuadrado y la carga uniformemente distribuida sobre la losa no exceda de 380 kilogramos por centímetro cuadrado. Para otras combinaciones de esfuerzo del acero y de carga, el peralte mínimo calculado deberá multiplicarse por un factor. Entonces, sí calculamos un peralte mínimo con lo del perímetro de la losa, pero si hay otra combinación de acero, de resistencia de acero con carga, entonces tenemos que multiplicar por un factor. Y ese factor lo calculamos con esta expresión, donde F sub índice S es 0.6 o el 60% del FY del acero, W es la carga viva de servicio, carga viva nada más de servicio, no carga muerta, y esa W, bueno, pues es la W última entre 1.4. Entonces, un resumen de todo esto que estamos viendo, todo esto que se explica, bueno, que está escrito ahí en las normas en forma de párrafos, bueno, pues nosotros lo podemos cambiar a forma de fórmulas, ¿no? Entonces, el peralte de la losa, pues es el perímetro de la losa entre 250. El perímetro de la losa es el claro 1 más el claro 2 más 1.25 del claro 1 más el claro 2 entre 250. El perímetro es esta parte de arriba, dividido entre 250. Para losas coladas monolíticas con los apoyos. Y para las no coladas, entonces, el perímetro lo calculamos así: claro corto más claro largo más 1.5 veces el claro corto más el claro largo, entre 250. Sí hay lados discontinuos. Y por eso está este dibujito aquí donde nos dicen cuáles son los lados discontinuos. Bueno, ¿cómo revisamos por cortante las losas? Si ustedes se fijan y se acuerdan, pues las losas macizas, cuando son macizas, no tienen estribos, solamente tienen acero longitudinal. ¿Por qué? Bueno, porque el cortante en las losas generalmente es muy bajo y lo alcanza a tomar prácticamente todo el concreto. O sea, el cortante que resiste el concreto es suficiente para tomar ese cortante. Sin embargo, lo tenemos que revisar de todos modos. Y sobre todo si sabemos que la carga pues, está un poquito alta, entonces tenemos que revisar que no se vaya a pasar de cortante. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pues calculamos el cortante que puede soportar el concreto solito. Y lo calculamos con esta expresión, que pues ya no es extraña para ustedes porque es muy parecida, prácticamente igual a la del cortante resistente de las traves, ¿no? De las vigas que ya vimos. Entonces, esa expresión, bueno, pues es 0.5 de un factor de resistencia por el ancho, por el peralte y por la raíz cuadrada del F asterisco C. Y ese cortante del concreto, o sea, el que resiste el concreto, pues debe ser más grande que el cortante que está actuando. ¿Cuánto vale el cortante que está actuando? Bueno, pues lo podemos calcular con esta expresión, que es muy sencilla. ¿Qué involucra aquí? Si se fijan, es la carga que está multiplicando a una dimensión que resulta de esto, y que tiene que ver con los claros y con el peralte. Entonces, ese es el cortante último. Es lo que vamos a comparar, es el cortante que está actuando. Y lo vamos a comparar contra el cortante que resiste el concreto. Repito, en las losas con niveles de carga normales, cargas vivas normales, también con claros muy comunes, de 3,5, 4 metros, 4 metros y medio, 5 metros, 6, hasta 6 metros, los niveles de cortante son bajos y los alcanza casi siempre a cubrir el concreto, sin necesidad de ponerle doble armado a la losa para poderle poner estribos. No hay necesidad. Cuando los claros son más grandes, automáticamente, de todos modos, cuando calculamos el peralte necesario, pues nos va a dar, como está en función de los claros, ¿no? Del perímetro de la losa, en función de los claros, el peralte nos va a dar más grande y entonces nos va a dar muy grande y entonces ya no lo podemos resolver con una losa maciza, porque es una losa de mucho concreto, muy pesada, un volumen de concreto muy alto, cuando ya pasa de 15 a 16 centímetros, ¿no?
Entonces, ahí decidimos poner losas aligeradas, o sea, una losa reticular, por ejemplo. Y si ponemos una losa reticular, pues las losas reticulares son travesitas, y las travesitas sí tienen que llevar estribos. Entonces ahí, si también por el claro grande tuvo que ser una losa aligerada, y por el claro grande tenemos cortante que no soporta el concreto solo, de todos modos ya al mismo tiempo, pues tenemos las vigas que tienen estribos y que soportan ese cortante. Entonces, todo va relacionado. Bueno, la secuencia de diseño. A partir de aquí, bueno, es cómo se diseña y cómo es este método de los coeficientes del que estamos hablando, o sea, cómo se usa. Lo dejamos, esto lo iniciamos en la clase siguiente, justamente cuál es la secuencia que debemos de seguir para diseñar una losa con este método de las normas técnicas que le llamamos método de coeficientes. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, nos vemos en la próxima clase, muchachos. Que tengan buena tarde y buen fin de semana. Nos vemos, gracias. Bueno.